¿Cómo están, hermanos y hermanas? Gusto de saludarles. Es miércoles 29 de diciembre y es un privilegio para mí llegar hasta sus hogares nuevamente con el estudio de la lección de la escuela sabática, invitándoles para el servicio de oración y testimonios esta noche en la Iglesia Advenimiento del Séptimo Día Los Tres Ángeles de la ciudad de Irving, como también de la ciudad de Fort Worth, Texas. En ambas congregaciones los miércoles hay servicio a partir de las 7:30 de la noche. También quiero una vez más hacer el llamado que siempre hago a los televidentes, radioyentes e internautas para que nos apoyen con los diezmos, ofrendas y donaciones y que este ministerio pueda seguir haciendo la obra que Dios le ha puesto a hacer. Este canal de televisión que usted está mirando en Houston, San Antonio, en Austin, en Dallas, todos estos 4 canales y una radio, pues se equivalen a $54,000 mensuales que debemos tener para cada mes. Y Dios siempre se glorifica grandemente porque nunca entran los $54,000. Siempre entra mucho menos que eso. A veces hay un déficit de 20,000, a veces de 12,000. Pero yo no sé cómo. Aquí esto se ha venido apagando ya por varios años. Y esto es un milagro que Dios está haciendo. Amén. Pero me corresponde a mí decirle a los televidentes y los radioyentes, apóyennos. Manden aquí diezmos, ofrendas y donaciones para que esta obra se siga haciendo de proclamar el mensaje de los 3 ángeles las 24 horas del día, los 7 días de la semana, por estos medios de comunicación que predican la verdad presente. Y ahora haciendo la obra médica misionera gratuita en atención a los enfermos con los remedios naturales de Dios en el Centro de Estilo de Vida Los Tres Ángeles, allá en Shepherd, Texas. Amén. Cómo enviar diezmos y ofrendas, como también donaciones especiales a este ministerio. Comuníquese con este servidor al 214-881-4029 o al WhatsApp más 1-214-881-4029 para explicarle cómo usted lo puede enviar por Zelle utilizando ese número, cómo puede hacerlo por PayPal, cómo puede también darlo directamente a su tarjeta de débito o crédito desde cualquier lugar donde usted esté, cómo transferir de banco a banco, en fin, cómo enviarlo por correo, en cheque o money order a la dirección 214 Alpine CT, Irving, Texas 75060. Detalles de cada una de las maneras de cómo usted puede apoyar la obra aquí, se los voy a dar con mucho gusto. Solo le extiendo el llamado a que se una a nosotros y juntos podamos seguir haciendo la obra de Dios. Amén. Después de haberles hecho este llamado otra vez, procedo a presentar una vez más a quien me va a acompañar con el estudio de hoy, como es mi hermano José de la Cruz. Bienvenido, ¿cómo estás? Gracias, pastor. Gracias al Señor. Hoy estamos ya a mitad de semana. Ya el pastor nos hizo la invitación para que nos podamos reunir este miércoles. Hermanos, no dejemos de congregarnos, dice la palabra del Señor, porque los tiempos son cada vez más cortos para la venida del Señor. Entonces, hermanos, esta lección que vamos a estudiar hoy, el día miércoles, nos va a dejar una gran enseñanza, qué es lo que hace la transformación del poder del Evangelio. Espero que sea de bendición para cada uno de nosotros. Amén. ¿Qué te parece si hacemos la oración? Claro que sí. ¿Oras tú? Señor Dios Todopoderoso, que moras en las alturas de los cielos, Amén. Te agradecemos, Señor, por tantas bondades, tantas misericordias que has tenido con nosotros. Hasta el día de hoy, Señor, tú nos has cuidado, nos has tenido a bien, Señor. Padre, no podemos pagarte nada de lo que tú has hecho por nosotros hasta el día de hoy. Ayúdanos, Señor, a caminar fielmente. Ayúdanos a caminar, Señor, bajo tu sombra. Que ninguno de nosotros nos apartemos de tu camino. Estamos en la recta final, Señor. Te rogamos la bendición para el pastor y el ministerio, Señor. Te rogamos para toda la iglesia, Señor, a nivel mundial. Que tú camines con cada hijo fiel tuyo que están hoy en día pasando pruebas difíciles. Te rogamos, Señor, que tu protección permanezca, Señor, que tú sigas teniendo misericordia todavía, Padre. Te lo imploramos, Señor, y que en el estudio de esta lección, que tú puedas, Señor, hacerte presente, que tú nos puedas dirigir, Señor, a los corazones, las palabras que van a salir, Señor, que no sean nuestras, sino sean tuyas, y que tu Espíritu Santo pueda ayudarnos a discernir en el momento que estamos viviendo de esta historia. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Amén. Antes de proceder al estudio, quisiera anunciar a los televidentes del canal 52.7 de la ciudad de Dallas, Texas y Fort Worth, de que este sábado estaré predicando en la iglesia Advenimiento de Fort Worth por la mañana.
Así que invito a todos aquellos hermanos que vivan cerca de la ciudad de Fort Worth, o mejor dicho, que vivan alrededor de la ciudad de Fort Worth, que puedan venir para visitar nuestra iglesia este sábado y podamos juntos estudiar las Sagradas Escrituras. La dirección de la iglesia Advenimiento en Fort Worth es 4625 Wichita Street, Fort Worth, Texas 76119. Estaré predicando después del repaso de la lección de escuela sabática, como eso de las 10:45 en adelante. Así que hermanos y hermanas de Fort Worth y sus alrededores, vengan a la iglesia de Advenimiento del Séptimo Día, aquí al 4625 Wichita Street, Fort Worth, Texas 76119, y gocémonos en el Señor este sábado que viene. Amén. Aquí en la ciudad de Irving tendremos al hermano Gerson Payán predicando la palabra de Dios, y así en las otras iglesias habrá también un predicador que Dios ha elegido para compartir la palabra. Amén. El tema de esta mañana tiene como título Responsables de nuestras oportunidades. Y sí, es que el cristiano no debe olvidarse que tiene una responsabilidad. Y vamos a entrar en materia, hermano José. Sí. Explica la evaluación justa y equitativa según el criterio de Dios. Vamos primero a lo que dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 2, verso 12. La palabra del Señor nos dice aquí, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Verso 13, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Pastor, realmente aquí nos está hablando de personas que Dios más que nada va a ser es un juez justo. Y Él va a utilizar la justicia, porque no puede condenar a una persona que no ha conocido lo que usted y yo conocemos, o Dios no puede juzgarlo por algo por la luz que Él no tiene. Dios a todo ser humano ha grabado la ley dentro de su mente. Un ser humano, cuando por naturaleza sabe que matar es malo, aunque no conozca lo que dice la Biblia, aunque no conozca de la palabra de Dios, aunque no la acepte como regla, sabe que matar es malo, sabe que mentir es malo, sabe que robar es malo, sabe que hacerle daño al prójimo es daño, es malo. Ahora, eso es lo que por naturaleza Dios nos ha puesto a nosotros, para que automáticamente nosotros sepamos que esto que estamos haciendo está mal. La conciencia todo el tiempo nos va a decir en lo que usted y yo estamos haciendo bien o mal. Tienes razón, porque si tú te fijas, dice responsables de nuestras oportunidades. Uh-huh. Y en la manera justa y equitativa de Dios de evaluar, pues tanto dice al que está sin ley uh-huh. y ha pecado, pues va a perecer sin ley. Y los que bajo la ley han pecado, de la misma manera van a ser juzgados. En otras palabras, según la oportunidad que hemos tenido, así, en base al aprovechamiento que se hizo de dicha oportunidad o desprecio, así de la misma manera el Señor va a dar, digamos, el pago. Pero hay otro texto más ahí, ¿verdad? Dice en Lucas capítulo 12, verso 47. Lucas capítulo 12. Ok, Lucas 12, verso 47 al 48 nos dice la palabra del Señor. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó, dice, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque a todo aquel quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Hermano, este versículo está un poco fuerte para nosotros que hemos conocido esta verdad, esta gran verdad, porque aquí está hablando realmente que hay personas que sin ser parte del pueblo de Dios, sin guardar el sábado,
Hay muchas personas que son muy rectas haciendo la voluntad del Señor. Y llegará el momento que Dios les va a demandar, los va a llamar a cuentas y los va a traer aquí a su pueblo. Pero nosotros que hemos conocido esta gran verdad y no haciendo lo que Dios nos pide, nosotros estamos pecando y estamos siendo realmente condenados porque teniendo esta gran luz, nosotros la escondemos y eso le podríamos llamar un sacrilegio. Pero mira qué interesante, porque aquí podemos ver que la ignorancia no es excusa. Claro. Porque dice, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque todo aquel a quien se haya dado mucho se le demandará, y el que mucho se le ha confiado, más se le pedirá. Entonces nosotros miramos que de todas maneras el castigo es proporcional a la medida en que la conducta infiel por voluntad propia de cada uno, pues se haya hecho manifiesta. Así es. Así vemos nosotros que las responsabilidades de nosotros ante las oportunidades que se nos presentan son grandes. Y el Señor, cuando hace la evaluación, la hace de una manera equitativa. No podemos nunca pensar de que aquellos son paganos, aquellos pues estos se van a perder y yo tengo asegurada mi salvación y por lo tanto no hay problema conmigo. Es que también se me demanda mucho por lo que he llegado a conocer. Debo yo no quedarme tranquilo y ni confiado, sino que debo más bien asegurarme cada día en ver si estoy haciendo la voluntad de Dios. ¿Qué nos dice el don de profecía con respecto a esto? Nos dice aquí la sierva del Señor en comentarios de Ellen White, tomo 5, página 106. Nos dice, la prueba de Dios para los paganos que no tienen luz y para aquellos que viven donde han sido abundantes el conocimiento de la verdad y de la luz es completamente diferente. Acepta de los que están en tierras paganas un aspecto de la rectitud que no satisface cuando es ofrecido por los que viven en países cristianos. Dice aquí, no exige mucho cuando no se ha dado mucho. Y vuelve a regresarnos a los versículos de Romanos 12 y Lucas. Hermanos, aquí está muy claro, no hay pecado de ignorancia. Aquí nosotros sabemos que el Señor nos exige conforme a lo que nos ha dado. Y la luz que nosotros tenemos debemos de compartirla con aquellos que la necesitan. Y esperemos que no seamos egoístas, hermanos. No exige mucho cuando no se ha dado mucho, pero a nosotros, ¿cuánto nos ha dado? Nos ha dado todo. O sea, a nosotros el Señor nos exige mucho porque nos ha dado demasiado. Por eso es responsable de nuestras oportunidades. Tuvimos la oportunidad de conocer este mensaje. Tuvimos la oportunidad de bautizarnos. Tuvimos la oportunidad de formar parte de este pueblo remanente. Tuvimos la oportunidad de conocer las profecías bíblicas, la reforma pro salud. Oh, hermanos, estamos, como decimos, con un cúmulo de conocimiento enorme. Bueno, el Señor entonces espera que en base a todo eso, nosotros así, hermanos, andemos conforme a la luz. Pastor, de lo contrario, pues vamos a dar cuenta. Sí, pastor, antes de pasar al siguiente, conforme ha ido avanzado y se ha ido abriendo el rollo de la profecía y de la historia, aquellas verdades que tenían los primeros protestantes, a nosotros, para ellos no se les dio a conocer quizás lo que nosotros tenemos hoy en día, pero esa enseñanza que ellos traían, a nosotros se nos fue agregada un poco más y cada vez más se nos va agregando más conocimiento. Hoy en día no hay excusa para aquellos, hablando del régimen pro salud, no hay excusa para hablar ahora lo de cuidar nuestra vida espiritual, cuidar de nuestros hijos. Engloba un cúmulo de cosas que nosotros debemos de ver responsablemente para poder no solamente ayudarnos nosotros, sino ayudar a otros también. Así es.
Ahora, ¿cómo podemos beneficiarnos de la sangre de Cristo, tanto los ancianos como los jóvenes? Ahora vamos a regresar al libro de Romanos. Vamos a regresar al libro de Romanos en el capítulo 1, verso 16 y 17, que nos dice ahí el apóstol Pablo. Esto es un verso que que muchos toman y sabemos que este es el poder del Evangelio. Dice el verso 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Verso 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Antes de comentar, quiero ir también a Juan, que habla casi de lo mismo. Primera de Juan 1:7, primera epístola de Juan, capítulo 1, verso 7. Primera de Juan, capítulo 1, verso 7, nos dice aquí, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ese es el poder del Evangelio, que si nosotros caminamos en la luz, caminamos con la luz, dice, que es Cristo Jesús, nosotros vamos a ser justificados en aquel gran día. No por lo que nosotros hagamos, sino por lo que Cristo ya hizo por nosotros. Sin embargo, mira la condición. A todo aquel que cree. Decía el primer versículo. Al judío primeramente y también al griego. Hay una condición. Es para todo aquel que cree. Y en el verso 7 es, pero si andamos en luz, como Él está en luz. Hay una condición. Una es creer y otra es andar en la luz. Si nosotros hacemos eso, dice que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, y aquí en este caso nosotros alcanzamos la justicia y somos finalmente justificados por la fe. Así es. Entonces hay una condición. Ahora, esto es para todos, porque dice a todo aquel que cree. Aquí en esta expresión entran ancianos, jóvenes, niños, entran adultos, entran mujeres, hombres. Y la hermana Guay lo dice en el libro El Hogar Cristiano, página 269. ¿Qué nos dice? Sí, nos dice, el Señor dice al joven, dame, hijo mío, tu corazón. Al Salvador del mundo le agrada que los niños y jóvenes le entreguen su corazón. Quizá haya un gran ejército de niños que serán hallados fieles a Dios porque andan en la luz, así como Cristo está en la luz. Amarán al Señor Jesús y se deleitarán en agradarle. No se impacientarán si fueren reprendidos, y alegrarán el corazón de sus padres con su bondad, su paciencia y su disposición a hacer todo lo que puedan para ayudar a llevar las cargas de la vida diaria. Serán fieles discípulos de nuestro Señor en toda su infancia y juventud. Eso es un proverbio, dame, hijo mío, tu corazón. Recuerdo, estábamos hablando con un hermano hace poco acerca de esto, de cómo desde la juventud el Señor nos ha llamado. Exacto. Y recuerdo cuando este servidor hacía algo que no estaba de acuerdo con lo que decía la Biblia, había algo en mi conciencia que todo el tiempo no me dejaba tranquilo y me decía, estás haciendo algo mal, date cuenta. Nuevamente, vuélvete a Dios. Y hacía yo alguna cosa que no estaba bien delante de los ojos de Dios, me volvía a decir la conciencia, vuélvete a Dios, vuélvete a Dios. Nunca me dejó tranquilo, nunca me dejó en lo absoluto. Y yo siento que desde ese entonces el Espíritu Santo trabajó con este servidor, así como lo hace con muchos jóvenes cuando no están caminando conforme a lo que Dios demanda. Entonces es importante que nosotros le entreguemos todo lo que está, todo nuestro corazón, todo nuestro ser. El poder del Evangelio, decía Pablo, la cruz tiene poder. Pero no era solamente el símbolo de la cruz, sino porque aquel que fue crucificado en la cruz, quien ahí derramó toda su misericordia sobre nosotros. Ahora, tomando en cuenta este detalle, nosotros vemos que hay solución entonces
ante la situación que pueda tener tanto el que tiene mucho conocimiento como el que tiene poco. Si ha pecado, hay sangre disponible, Amén, todavía ofrecida por Jesús para limpiar nuestros pecados. amén, Y esto lo puede alcanzar el joven, como también lo puede alcanzar el anciano, aún los niños. Podemos beneficiarnos todos de la sangre de Cristo. Amén. Hermanos y hermanas, si con el mucho o poco conocimiento que hemos tenido, no hemos sido consecuentes y hemos hecho lo malo delante de Dios, podemos apropiarnos de los méritos provistos por la sangre de Cristo. ¿Qué involucra nuestra entrega a Cristo si lo hacemos? Sí, dice aquí Mateo 16:24. Y este es un maravilloso llamado que no solamente se lo hace a una persona, sino se lo ha hecho al mundo entero. Y el Señor nos demanda esto. Dice, entonces Jesús le dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, y aquí está el pero, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. No es fácil seguir a Cristo. No es fácil. Realmente cuando los obstáculos se atraviesan en la vida cristiana, las pruebas se atraviesan, no es fácil seguir a Cristo. Cristo nunca dijo que el seguirlo iba a ser fácil. A sus apóstoles les dijo, si al tronco, dice, si al tronco hicieron lo que hicieron con él, ¿qué no le harán a las ramas? Ahora, ¿nos esperan días sombríos? Claro que sí, pero son más fácil sobrellevar las cargas y las dificultades tomados de la mano del Señor. Este servidor lo intentó hacer sin Cristo, no pudo. Tuvo que devolverse a aquel que sí puede y tiene poder para hacerlo. Exactamente. La entrega a Cristo involucra la negación, involucra renunciar, involucra pues estar dispuesto a morir al yo, porque hay que tomar la cruz de Cristo. Amén. Hay que negarse y hay que seguir al Señor. Amén. ¿Qué nos dice más todavía el hermano Guay sobre esto de la cruz de Cristo? En Hechos de los Apóstoles, página 447, nos dice, la cruz de Cristo es la columna central sobre la cual descansa el sobremanera alto y eterno peso de gloria. Si alguno quiere venir en pos de mí, dijo Cristo, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Segunda de Corintios 4:17, Mateo 16:24, nos dice aquí también lo que ya leímos. Es la fragancia del amor para con nuestros semejantes lo que revela nuestro amor para con Dios. Es la paciencia en el servicio lo que otorga descanso al alma. Es mediante el trabajo humilde, diligente y fiel como se promueve el bienestar de Israel. Dios sostiene y fortalece al que desea seguir en la senda de Cristo. No dice a cualquiera, dice a aquel que desea seguir en la senda de Cristo. Mis hermanos, Cristo ya lo dio todo por nosotros. Cristo espera que tú no le vueltes la espalda, no te des la vuelta y le digas, no quiero, no me importa tu sacrificio. Será triste que usted y yo nos perdamos si decidimos darle la espalda a Cristo. En vez de seguirle a Él, en vez de buscarle todos los días, buscarle hasta el cansancio. Mis hermanos, la salvación es gratuita. No porque nosotros la tengamos que comprar, no. Hubo un precio muy alto que se pagó por eso, por nuestra salvación. Y ahora el Señor nos dice que nosotros le busquemos de todo nuestro corazón, para que cuando Él venga en gloria, podamos nosotros podamos ir con Él a la santa ciudad que nos espera. Así es. Bueno, terminamos entonces, hermanos, agradeciéndole al Señor en esta hora por hacernos ver la responsabilidad que tenemos y cómo en la oportunidad que tuvimos de haberle conocido, no debemos olvidar que también se demanda mucho de nosotros, pero con entrega, con abnegación, con esa disposición de humildad y de renunciamiento propio, nosotros, hermanos, podemos agradar al Señor, podemos hacer lo que es recto y su sangre preciosa nos puede lavar y limpiar de toda inmundicia, Amén. de todo pecado. ¿Qué le parece si le pedimos al Señor entonces que Amén. esto que hemos estudiado lo apliquemos a la vida? Oramos. Amén.
Padre nuestro, gracias por hacernos ver la responsabilidad que tenemos, por la oportunidad que hemos tenido, de haber conocido, de haber, Señor, inclusive sido alcanzados por tu gracia y por tu amor a través de tu gran sacrificio. Amén. Hoy te pedimos Gracias, que nos ayudes, Amén. para que en alguna manera nosotros tengamos claro este punto y seamos responsables y estemos seguros y conscientes que en alguna forma tenemos que hacer lo que tú demandas. Nos has enseñado mucho, sabemos demasiado y sin embargo no estamos viviendo a la altura de ese conocimiento. Por eso te pedimos que nos perdones y sabiendo que la sangre de Cristo nos limpia, te rogamos que nos laves y nos purifiques Amén. de toda mancha, de todo pecado. Amén. Y pedimos para que de aquí en adelante estemos dispuestos a tomar la cruz, a negarnos a nosotros mismos y, Padre, a ponernos en armonía contigo y responsablemente, oh Señor, nosotros vivir conforme a lo que nos has enseñado. Amén. Gracias. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.